sobre Adash. Adash es una compañía que tiene más o menos en el mercado 30 años, en realidad, bueno, sí, están de aniversario, ellos iniciaron en el 91, dos ingenieros de República Checa, de donde es esta compañía, que se conocieron en un instituto realizando mediciones de vibraciones en plantas de carbón y bueno, después empezaron a hacer desarrollos de software, realizaron un software para análisis modal y también un software basado en computador para análisis de vibraciones. Entonces ya en el 91 deciden hacerlo formal y crean la compañía, pues en un principio como una compañía de software para análisis muy especializados de vibraciones. Ya después con el tiempo inician pues la carrera de realizar colectores. El primero fue el Vibrio M, que fue una especie de vibrómetro. Ah, no, en realidad primero hicieron un analizador de vibraciones, después un vibrómetro mediados finales de los 90. Y bueno, con los 2000, pues empiezan a consolidar sus líneas de colectores y como les mencioné, ahora ya tienen unos 5 disponibles en el mercado. AMAC se conoció con Adash en el 2012. Lo conocimos pues por un video de YouTube acerca de su vibrómetro que nos pareció muy poderoso, el Vibrio M del que les voy a hablar ahora. Eh, bueno, inclusive AMAC para ese entonces desarrollaba sus propios colectores. Desarrollamos un colector llamado Apredictor, utilizando tecnología de National Instruments para la adquisición y computadores industriales tipo tablet. Eh, pero digamos, al ver la calidad de estos colectores, al ver la calidad de soporte que le dan a la solución en cuanto al software o firmware del hardware y el software de escritorio, finalmente decidimos pues trabajar netamente con Adash para todo lo que fuera la línea de colectores y dejar de fabricar el nuestro, que se nos estaba volviendo difícil soportarlo, darle soporte en comparación pues con las unidades, pues con la unidad de negocio que tenemos respecto al monitoreo continuo y por eso decidimos ya limitarnos a desarrollar software y hardware para monitorear en continuo motores y turbinas y dedicarnos comercialmente a Dash. Esto es una aventura que tenemos desde el 2012 hasta hoy, ya son 9 años. Eh, es prácticamente uno de los mejores proveedores de AMAC. El nivel de calidad ha sido supremo. Hemos tenido muy buenas ventas de todos los instrumentos de la compañía, pues de Adash, en Colombia y en realidad asuntos de garantía por equipos problemáticos. En realidad la tasa ha sido prácticamente del 0,1%, o sea, casi nada. Incluso la única garantía que nosotros tuvimos que brindar fue sobre un display de un Vibrio M por una caída y hablándolo con ellos, como nosotros también tenemos desarrollo electrónico en la compañía, simplemente nos mandaron el repuesto, eso costó aproximadamente una semana y nosotros mismos realizamos el montaje pues de ese display. Lo mismo ha pasado con cables y conectores, pero en realidad el nivel ha sido altísimo y no ha habido reproches en términos de calidad o de garantía con este fabricante. Ventajas de las soluciones de colección de Adash. Pues, la primera que les había mencionado, que aunque en realidad es casi que un hecho para cualquier producto que compramos hoy en día, es el tema de la calidad, ¿sí? La calidad de los dispositivos es bastante buena, son dispositivos que no se dañan con una caída, y aparte de eso, pues en realidad los teclados de membrana funcionan bastante bien, etcétera. En términos generales, el dispositivo como hardware es muy, muy bueno. Lo mismo hablo del software. El software casi no sé, no tiene bugs o genera limitaciones. Y como les digo, tienen un equipo de desarrollo muy constante que cada rato está desarrollando software para el hardware y software para, pues, para escritorio. Entonces, mantiene muy disponible la solución. Y lo otro, pues, es la calidad del soporte. En realidad, pues, nos llevamos bastantes horas respecto a República Checa. Sin embargo, los tiempos de respuesta usualmente, pues si nosotros hablamos con ellos en la mañana, en la misma mañana nos están respondiendo incluso vía WhatsApp.
O si no, pues no responden de un día para otro, pues si no te responden en la madrugada, en el equivalente a la mañana para ellos, pues entonces en ese sentido hemos estado súper bien. Y lo otro es que nos han venido dando confianza a nosotros en Colombia por la disponibilidad de desarrolladores electrónicos que pueden suministrar o reparar colectores o piezas si hace falta, ¿sí? Y lo otro son las especificaciones, incluyendo el Vibrio M, que es el colector, digamos, más chico de la familia de colectores de Adash. eh, no por ser pequeño se queda corto en habilidades para brindar, digamos, una buena herramienta para hacer de verdad predictivo basado en vibraciones. Bueno, soluciones para turbogeneradores y motores. Todas las líneas de colectores, incluyendo el Vibrio M, con una firmware especial, puedes inclusive adquirir sondas de proximidad, que son las que utilizamos normalmente en el monitoreo de máquinas soportadas sobre cojinetes de Babbitt, como es el caso de los turbogeneradores, ¿sí? Entonces, casi todos, pues, exceptúo el Vibrio que tiene ciertas limitaciones que las vamos a conversar ahora, tienen habilidades altísimas en cuanto a especificaciones para sacar todo tipo de gráficos de análisis, para hacer incluso análisis rotodinámicos como los que se hacen en turbogeneradores. Bases de datos simples de compartir y de realizar backups. Básicamente un archivo .ndb. No hay que lidiar con bases de datos Oracle o bases de datos especiales de SQL de que de pronto vaya que necesitemos, digamos, al área de TI para generarle backup o soporte a la base de datos, etcétera. No, es bastante simple. Es un archivo .ndb que se aloja usualmente en una carpeta de Windows. Y realizar el backup también es bastante simple porque es también lidiar con un archivo. Calibración y algunos soportes de hardware en Colombia. Ya mencioné lo de los soportes de hardware, pero lo otro es que no deben enviar el equipo hasta República Checa para recalibrarlo. Incluso pues, AMAC está limitado a la distribución exclusiva de estos equipos en Colombia. Quienes nos escuchan de otros países que también pueden ser atendidos por los representantes directos de su país, incluso pueden enviarnos a Colombia la calibración de estos dispositivos. Nosotros tenemos calibradores portátiles que calibramos con trazabilidad con la ONAC o el Instituto Colombiano, pues, alrededor, pues, como del asunto, pues, de laboratorios, y también, pues, que tienen a su vez trazabilidad con NIST. Entonces, nosotros podemos verificar la calibración de sus sensores y de sus colectores de vibración en Colombia, no tienen que despacharlos hasta otra parte del globo. Y también, en caso de que necesiten el certificado quede también como con trazabilidad a un laboratorio ONAC, o es decir, o que sea más bien como por un laboratorio ONAC, que es un laboratorio certificado acá en Colombia, pues tenemos también el aliado para ello, ¿sí? Entonces, lo otro es que no van a haber problemas de disponibilidad del colector porque haya que enviarlo a fábrica para hacer, digamos, este asunto, que se recomienda hacerlo cada año, cada 2 años. Actualizaciones continuas y gratuitas de firmware y software, como se los había mencionado, eso se puede descargar de manera constante de la página web y el mismo software te avisa cuando hay una actualización disponible, siempre y cuando tengas tu dispositivo con internet. Software amigable y gratuito. El TDS es un software que se puede instalar en todos los computadores que gustemos, computadores de Windows, ¿sí? Es gratuito con unas limitaciones básicas, máximo 200 megas de base de datos y cierto tipo de células de datos, que ya les voy a explicar ahorita que hablemos del Vibrio M. Entonces, es decir, podemos instalar el software donde nos venga en gana, siempre y cuando tengamos internet, lo vamos a poder actualizar y vamos a tener la última versión. Solamente que para poder, digamos, acceder a sus habilidades premium, que es poder configurar absolutamente todo en el software y no tener límites en el tamaño de la base de datos, vamos a necesitar comprar una dongle key, que es como una USB que hay que tener en el computador en donde se aloje la licencia. ¿Sí? Entonces, yo puedo instalar mi software en 17 computadores de la empresa, esos 17 usarlos para visualización hasta 200 megas de la base de datos, y si necesito ya descargar o recargar, simplemente conecto la dongle key. Eso lo voy a explicar ahorita más adelante. Cable de datos simple de conseguir. El cable de datos que se utiliza para todos estos colectores es el cable que utilizamos para cargar el celular.
Entonces, no es un cable de alto costo o un cable especial que sí suele ser una pieza que no es fácil de conseguir para los colectores a veces y que es relativamente simple de perder, como también, por ejemplo, el CD con la licencia del software. Entonces, eso queda como, digamos, aliviado, por decirlo así, con estos equipos. Y lo otro es, y no menos importante, es el tema de costos, de que usualmente estas soluciones tienen un precio más competitivo que soluciones de otras marcas, ¿sí? Bueno, hablemos ya entonces del primer colector, el Vibrio M y MX. Bueno, el Vibrio M o MX puede ser considerado un vibrómetro y equiparable, por ejemplo, tal vez con el PEN, el VibraPen que conocen muchos, pero en realidad es superior por varias razones. Lo primero es que sí colecta, es decir, al colectar colecciona, entonces almacena la información y podemos hacer una ruta de vibraciones, lo cual no podemos hacer con los vibrómetros o los PEN tradicionales. Lo otro es que el sensor es externo, dependiente de un cable, lo cual facilita el proceso de la medición porque tenés un acelerómetro que con un magneto puedes dejar instalado sobre la posición en la que vas a realizar la medición y no dependes, digamos, de tu pulso, que puede afectar la calidad de la medición. Entonces, tenemos varios canales en este dispositivo. El primero es el canal de entrada para sensores acelerómetros. Recomendamos de que siempre sea solicitado con el conector ODU, que es un conector especial que se jala y se presiona y por ende es un conector de seguridad en caso de que Dios no lo quiera, pues el sensor sea atrapado por la máquina, no arrebatará el colector y posiblemente el analista con él generando un accidente grave, ¿sí? Sino que se desprende el cable del colector sin necesidad de desenroscar. Caso contrario con el colector Binder tradicional con el que viene este colector, eh, que aparte de que es un conector de roscar, tiende a ser, digamos, fácil de dañar porque hay que, digamos, alinear 7 8 pines, entonces no es como muy bueno esto. Entonces, usualmente, por ejemplo, en Colombia, AMAC solo vende este dispositivo desde el año pasado con este conector ODU de seguridad que ya hace parte como de la familia de Dash. Bueno, este dispositivo viene también con una conexión mini USB que miren que es muy parecida a las de sus celulares, los celulares de antes. Entonces, a través de este dispositivo podemos cargar la ruta de vibraciones al colectorcito y podemos también descargar los datos. No es un puerto de carga, este equipo trabaja con pilas AA. Entonces, ese es otro asunto muy chévere de este dispositivo porque las baterías del dispositivo no hay que comprárselas al fabricante, las podemos comprar en cualquier almacén de cadena. Tiene también un sensor infrarrojo de temperatura para yo obtener la temperatura por radiación, por ejemplo, de las chumaceras. Tengo que estar más o menos a 1 pulgada de distancia y de manera inalámbrica, evidentemente, pues por tecnología infrarroja obtengo la radiación de la temperatura. También tengo luz estroboscópica que me sirve para poder medir la velocidad de operación del eje que estoy midiendo y también para poder visualizar como si estuviera quieta una parte móvil de la máquina por si necesito hacer una inspección. Por último y no menos importante, tiene un canal jack de 3.5 milímetros como el que tenemos en nuestros celulares para conectar unos audífonos, que pueden ser también los audífonos de celular, usualmente no vienen incluidos con la caja del dispositivo, para que cuando yo conecte, así como tiene VaxLab acá en el motor, conectado el acelerómetro a la carcasa donde está el rodamiento, el acelerómetro hace las veces de micrófono de contacto hacia la zona que yo quiero escuchar y al conectar los audífonos a través del dispositivo yo puedo escuchar el ruido que se puede escuchar si yo asentase mi oído allí, ¿sí? Entonces, bueno, lo otro, el equipo está fabricando una carcasa de aluminio bastante resistente, inclusive hace años cuando Adash estaba en los promocionales del Vibrio nos mostraba fotos de una van utilizando como resalto este dispositivo pues para mostrar lo increíblemente rígido que es. Bueno, tiene una versión para áreas explosivas
que es apenas más costosa que el vidrio tradicional. Por ser para áreas de este tipo, no cuenta entonces con la luz estroboscópica ni cuenta con el sensor infrarrojo, y la forma de conexión no es ni USB, sino que depende de este conector Binder. Eh, entonces hay ciertos sacrificios para poder trabajar esto en una zona clase 1 división 2. Acá están igual, bueno, no, en realidad, sí, zona uno, bueno, yo en realidad estoy más acostumbrado a las clasificaciones de la CSA más que la EX, que la europea, ¿sí? Bueno, cable de datos, etcétera, ¿sí? Este colector de precio óptimo, tiene las siguientes funcionalidades. Hay unas funcionalidades que son funcionalidades en vivo, entonces como esta, la primera pantalla del colector, que tú llegas y montas el acelerómetro y arrancas la colección y obtienes esta primera pantalla que es valores globales, es decir, la energía total de la vibración que en número cuantitativo que se evidencia en el rodamiento en esa posición en la que estoy midiendo. Tendríamos el valor ISO que se calcula en una banda de 10 a 1000 Hz, en milímetros sobre segundo RMS, y tenemos también la banda de aceleración que se calcula de 500 Hz a 12.000 Hz, en GES RMS. ¿Sí? Él por defecto tiene precargadas la norma, pues los umbrales según norma ISO 10816, entonces nos va a colorear en verde, amarillo o rojo la vibración dependiendo del nivel de severidad, donde rojo es la severidad más alta. Lo mismo pasa con la vibración en aceleración, que nos va a hablar más de defectos cuando hay problemas de lubricación o hay problemas de rodamientos o problemas de engranajes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener también el indicativo de cuánta batería nos queda en el colector. Esto siempre se recomienda usar baterías AA recargables porque unas alcalinas en cuestión de 8 días ya se han acabado. También tiene forma de onda, como la forma de onda en envolvente para ver los picos o impactos cuando tenemos un rodamiento con defectos. Podemos ver el nivel de vibración por bandas espectrales, hasta 1500 Hz o hasta 5000 o hasta 16000, ¿sí? Para mirar si los fenómenos que estamos adquiriendo, esa energía vibratoria, está más asociada a fenómenos de baja, media o alta frecuencia. También vamos a poder ver en la pantallita del dispositivo un espectrico de hasta 200 Hz, en donde se van a resaltar los tres picos más altos. Nos va a entregar la frecuencia y el pico, pues y el valor en vibración en milímetros sobre segundo. No recuerdo si cero pico o RMS. Bueno, esto de las bandas lo repetí aquí. Y también tiene un módulo de autodiagnóstico en donde por probabilidad te va a mostrar si el fenómeno que está adquiriendo tiene que ver más con desbalance, con holgura, eje agujero o soltura estructural, desalineación, o si se te crece de manera predominante este elemento por acá, sería un problema de rodamiento. Para ello, el sistema pues depende de que haya detectado de manera muy cercana el valor de la velocidad de operación del eje que estamos estudiando, y con base a eso, pues si hay un pico de 1x predominante, entonces probablemente es desbalance. Si es 1 y el pico del 2x también, que él lo detecta de manera automática, entonces puede ser desalineación. Si hay más armónicos que el 2x, entonces puede ser holgura. Y si la vibración es alta en GES RMS, con base, pues digamos, al umbral que está acá, que se calcula de 500 a 12.000 hercios, 500 hercios a 12.000 hercios, entonces él dice que es un problema pues, de rodamiento, ¿sí? No es una inteligencia artificial, no es una analítica supremamente precisa, pero puede ser un primer acercamiento para usuarios novatos. Por último, y no menos importante, también nos va a entregar una pantalla en donde podemos ver esa temperatura por radiación cuando coloquemos a 1 pulgada de distancia el dispositivo de la zona a la que quiero medir la radiación. Ahora, lo otro que hace muy importante el dispositivo es la posibilidad de ver la ruta, porque todo esto son mediciones que yo puedo ver en vivo y en directo, cuando yo estoy haciendo un mantenimiento, o cuando antes de parar una máquina, etcétera, o si quiero hacer esas evaluaciones llevándolos en una tabla manual, como usualmente se utilizan los vibrómetros. Pero si yo quiero en realidad generar una jerarquía donde tengo mi planta, una zona en la planta como esta sección de potencia, en donde tengo el motor con estos dos canales de vibración,
Entonces yo puedo descargar toda esta jerarquía dentro del dispositivo. El dispositivo me va a mostrar entonces acá en texto la jerarquía superior y me va, cuando yo le doy el botón Power o seleccionar, pues ya puedo empezar a adquirir una a una las múltiples células de datos que se pueden adquirir con el VibRioM, ¿sí? En donde, por ejemplo, acá está adquiriendo un valor en velocidad RMS, pues donde pudo adquirir 13.1 milímetros sobre segundo. Como hay que contar lo bueno y también hay que contar lo malo, esto es maravilloso para hacer las rutas de medición, pero uno de los primeros límites que tiene esta evidente navaja suiza, pues que lo hace de todo, es que en la ruta no es un colector rápido, porque pues por su tamaño puede notar que posiblemente tiene un microprocesador bastante chico y no muy poderoso. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente uno quiere adquirir valor global en velocidad, valor global en aceleración, forma de onda en velocidad de aceleración, lo mismo para el espectro, lo mismo para la envolvente. Adquirir todas estas células de datos en una ruta o una máquina que tiene usualmente 11 puntos de medición podría costarle a quien haga la colección aproximadamente de 5 a 10 minutos, que podría ser mucho tiempo de adquisición. Entonces, y lo otro es que desafortunadamente no nos expone la forma de onda en ruta cuando estamos midiendo, entonces no podemos ver la calidad de los datos que estamos adquiriendo. ¿Qué recomendamos entonces para este asunto? Lo primero, respecto a los tiempos de medición, es no colocarse de imaginativos en un principio a solicitar demasiados datos porque de verdad en un principio pueden ser inocuos y segundo, pues que los tiempos de medición van a ser bastante lentos. Entonces puede ser un valor global ISO, un valor global en aceleración y un solo espectro. Y respecto a la calidad de los datos con los que se mide, se recomienda hacer perforaciones y colocar, digamos, cilindros magnéticos, metálicos, pues magnéticos, para que los puntos de medición sean completamente fijos y no hayan errores en la toma de datos, porque no puedes confirmar con base a la forma de onda si adquiriste de manera correcta el dato. ¿Sí? Eh, el software con el que viene esta solución es el software DDS que se puede descargar de la página web de Adash. Es gratuito para el VibRioM. ¿Cuál es entonces el límite de la gratuidad? Les había mencionado de que el tope de la base de datos es de 200 megas. 200 megas con una ruta basada en dos globales y un espectro nos puede costar para, digamos, más o menos 60 máquinas que tengamos, unas 60 máquinas, por ejemplo, yo diría que se puede hacer una adquisición al mes durante un año para llenar esas 200 megas, ¿sí? Igual es difícil mesurarlo. Eh, Solamente se pueden adquirir células de datos particulares. Con células de datos se refiere a Dash a poder configurar un global o pues un valor pues tendenciable, ya sea en velocidad o aceleración o desplazamiento, una forma de onda, un espectro o un espectro o una forma de onda envolvente o un valor tendenciable de temperatura o el FACIT, que es el módulo este de autodiagnóstico. Entonces, son células de datos que están limitadas en cuanto a la banda y al número de líneas. No puede ser modificado por el usuario para el VibRioM. Para el valor global en velocidad tenemos, por ejemplo, de 10 a 1000 hercios, la adquisición de forma de onda de un segundo y el valor es en RMS. En aceleración va de 500 a 16.000, un segundo RMS. También los tenemos en pico, el espectro en velocidad va de 10 a 1000 Hz, 800 líneas de resolución, o sea que tenemos casi un Hz de resolución en ese espectro. En el de aceleración va en una banda de 1 a 16.000 hercios. No, bueno, bueno, perdón, sí, para el espectro de aceleración, pero también con 800 líneas. Esto sería un espectro de aceleración en donde tenemos una idea de la forma, pero es muy mala resolución para determinar problemas de rodamiento. Para eso tenemos el espectro envolvente, que se calcula en una banda, pasabanda de 500 a 16 kHz,
y hasta 400 Hz el espectro de baja frecuencia, 800 líneas. Es decir, este sí es un espectro con una muy buena resolución para hacer, digamos, esos detecciones de problemas de rodamientos o cavitación utilizando la envolvente. Son límites, digamos, no muy estrechos. Eso hace que esta solución para empresas que apenas estén iniciando, empresas que estén apenas iniciando, puede ser una solución interesante. Si quieren evitarse la limitación de la base de datos de 200 megas, hay una base de datos que viene para este dispositivo de costo óptimo, en donde pues, se les comparte la dongle key, que al tenerla ubicado en el puerto USB de su dispositivo, ya pueden obtener pueden obtener, pues, digamos, las altas capacidades que tiene el dispositivo, perdón, el software DDS, y en cuanto a Vibrio, solamente van a poder seguir utilizando estas datacells que no aplican para otros colectores. Este equipo en Colombia puede conseguirse con AMAC desde $3.700 aproximadamente. No es un precio internacional, aplica solamente para ventas en Colombia. Bueno, lo otro es que desde la página de Adash, en Downloads, pueden descargar el software, el firmware. Quien desee puede descargar el software de DS de manera gratuita y no, pues, y puede trabajar con una base de datos demo. También pueden descargar la unidad virtual para hacer demos de lo que sería el colector BA4 y BA5 Pro, que ahorita se los voy a demostrar. O inclusive a través de Android en la Play Store pueden descargar una aplicación para hacer balanceo 4 correas sin fase. Ok, vamos a hablar del BA3, BA4 y BA5 Pro y los factores comunes en estos colectores que son ya como de gama media alta. Factores comunes en esos otros tres colectores. Estos 9 módulos son comunes en ellos. Módulo de medición, módulo autodiagnóstico de estroboscopio para el caso del BA3 que sí lo tiene, módulo analizador que me permite hacer mediciones en campo sin necesidad de descargar desde un laptop de Windows, módulo ruta, módulo para hacer balanceos, módulo para hacer grabaciones de las formas de onda durante 2 días si yo gusto para los N canales que tenga el dispositivo y postprocesar esas formas de onda como yo necesite después, sacarles espectros, hacerles análisis por bandas espectrales particulares, sacar órbitas o lo que yo necesite. El RONAP, que es parecido al recorder, pero yo tengo que decidir cuáles son las células de datos que yo voy a adquirir, y el módulo de ultrasonido, que sumándole un sensor ultrasónico a estos dispositivos podemos extender pues, las habilidades al análisis ultrasónico de rodamientos. Lo otro es que todas las células de datos para estos dispositivos BA3, BA4 y BA5 pueden ser modulados como guste el usuario en cuanto a los rangos de frecuencia, el mínimo y el máximo, o sea, no pueden estrechar las bandas como deseen, si van a trabajar en aceleración, en desplazamiento o en velocidad, o incluso si van a trabajar corriente, presión, caudal o cualquier otra variable de proceso, porque también tiene entradas en DC para este menester, o en AC para pinzas multiamperimétricas, etcétera, tipo de ventana, etcétera. Se puede configurar lo que gusten. Matemáticamente este dispositivo puede con todo. Lo otro es que la velocidad de procesamiento es mucho más rápida. Por ejemplo, para 11 células de datos, es decir, globales, espectros, formas de onda y envolventes, digamos que yo configure de todo en velocidad y en aceleración para un solo punto. Si coloqué 4 promedios para el espectro, entonces me cuesta, depende del overlap, pero aproximadamente 4 segundos adquirir un solo punto, pues sí, aumenta el número de promedios. Si no tengo promedios, en un segundo me adquiere 11 células de datos, o sea, desde el BA3 Pro, es decir, se vuelven muy rápidas las adquisiciones y las puedo hacer para todos los canales al mismo tiempo. Lo otro es que ya estos dispositivos ya se convierten en dispositivos multicanal y multisensor. Entonces, puedo trabajar con sensores triaxiales desde el BA3 Pro, y también puedo trabajar con sensores velocímetros y sensores de proximidad. Entonces, si yo tengo un monitor Venti Nevada monitoreando mi turbogenerador, yo puedo conectarme utilizando desde el BA3 Pro y adquirir, por ejemplo, con 2 canales y un trigger, pues el key phasor de la turbina podría adquirir una órbita por cojinete, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué los diferencia a ellos? El BA3 Pro respecto al BA4 y al BA5. El BA3 solamente tiene 3 canales AC,
En realidad acá podemos ver que son dos físicos, pero a través del pinout que tiene este dispositivo pudiera adquirir tres a través de un sensor triaxial. Y cuando hablamos de trigger es la entrada para un sensor de referencia angular, un sensor para medir velocidad, en el caso de, pues para hacer los balanceos y otros menesteres. La pantalla de este dispositivo es de 240 por 320, es aproximadamente el tamaño de la mitad de la pantalla de la mayoría de los celulares que trabajamos hoy en día, o yo diría que tres cuartos del tamaño de esa pantalla. Se parece más a la de los Microlog o de los equipos de Rockwell. Esto, pues, el tamaño de estos dispositivos que es pantalla, digamos, alta más que ancha. Es un display de 240 por 320 píxeles a full color. Este cuenta con luz estroboscópica. Este es de precio óptimo porque los módulos de diagnóstico se pueden comprar por separado. Solamente por defecto me vienen estos tres, yo decido cuál le compro. Entonces, si yo nada más necesito el dispositivo para hacer ruta, entonces solamente compro el módulo de ruta. Si yo lo necesito solamente para hacer balanceos, no compro el módulo de ruta. Si lo necesito para hacer pruebas más como de laboratorio, utilizaría el analyzer, el recorder, el run-up, si yo necesito analizar transitorios, etcétera. A medida de que yo voy cogiendo expertise, voy decidiendo qué módulos voy comprando. De por sí, a nivel personal, recomiendo comprar más este colector que parte desde los $6,450, vale un poco menos del doble de lo del Vibrio M desde la versión más básica de este dispositivo y conseguirlo con ruta, porque es que en este dispositivo tengo adquisiciones mucho más rápidas, las puedo someter a la expertise que yo vaya adquiriendo con el tiempo, es decir, a medida que voy creciendo en predictivo, voy creciendo esta solución, con el Vibrio M no puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar más sobre este colector, pero es uno de mis favoritos para iniciar en vibraciones. El precio, como les había mencionado, es óptimo y el tamaño es, digamos, como un Vibrio M con esteroides. Pesa apenas 780 gramos y la batería le dura 10 horas continuas. Entonces, es un equipo con muy buen rendimiento, no es pesado para llevarlo en rutas largas, los tiempos de adquisición son bastante buenos y tiene altas posibilidades. Cuando yo necesito actualizar un módulo, simplemente Adash me manda el firmware por internet y lo que tienen que hacer es básicamente descargarlo vía su conexión USB a través de un computador y el software del hardware se actualiza de manera pues automática a través de ese firmware. Bueno, el BA4 Pro es el colector predilecto de los analistas de AMAC, es con el que trabajamos en este momento en la empresa. Tiene 4 canales físicos más otros 4 canales en DC, pues cualquiera de esos 4 canales físicos se pueden utilizar ya sea con señales, formas de onda en AC o con canales en DC para señales de proceso y un trigger también. La pantalla es de 1140 por 800 píxeles, el tamaño estándar como de cualquier tablet de 8 pulgadas o de 10 pulgadas que vemos en el mercado. La pantalla no es táctil, trabaja es con teclado de membrana en los laterales como cualquier otro dispositivo, como cualquier Microlog o como cualquier o como el CSI 2115 o el 2130, por ejemplo, que trabaja también con teclado de membrana en los laterales. Creo que el Fluke también trabaja con teclado de membrana. Se incluyen todos los módulos. Acá no es que ve, yo quiero que me lo vendas apenas con este poquito, que después voy creciendo. No, arrancamos con todo de una vez, a excepción del módulo pues para análisis modal. El costo ya es moderado. Este parte con AMAC desde $18,300 en Colombia. El asunto es que este dispositivo sale del mercado ahorita en junio, deja de ser comercializado por Adash, soportado otros 5 años, va a tener soporte hasta el 2026 para temas de garantías, temas de soporte al hardware, etcétera, inclusive firmware del dispositivo, porque es muy parecido al de su hermano BA5, pero comercialmente ya no va a poder ser comercializado a partir de junio. Es decir, quien desee comprar este dispositivo, que es como comprar un BA5, pero a un costo más óptimo, pero sin pantalla táctil, tienen hasta junio para comprarlo en cualquiera de sus países, porque a partir de ese mes no va a estar disponible comercialmente. Bueno, este dispositivo ya tiene un carácter medio en tamaño y el peso pues ya es un poquitín más alto. Bueno, el BA5 Pro se diferencia del anterior en que la pantalla es táctil, tiene teclado de membrana más pantalla táctil. El índice de protección es IP65,
y se incluyen todos los módulos del BA4 y por aparte el ADS del que habíamos hablado acá, que es para análisis modales, pero también me permite conectar una cámara termográfica, entonces puedo hacer termografía también con el dispositivo, puedo hacer ultrasonido, puedo hacer análisis dinámico y estático de motores y él por defecto viene con una cámara como la de los celulares, como de 8 megapíxeles, entonces puedo hacer también con el dispositivo inspecciones visuales. Entonces se vuelve ya es una herramienta multitécnica y de una u otra forma en un solo dispositivo se consolidan todas las técnicas pues, o las técnicas principales de predictivo para máquinas. El costo es un tricín más alto, este ya se consigue en Colombia desde $22.500 aproximadamente. Bueno, BA3 Pro. El BA3 Pro, como se los mencioné, es como, digamos, un vibrio con esteroides, pero tiene mucha más velocidad de adquisición, mejor velocidad de adquisición. Puedo comprar cada uno de los módulos por separado. Me permite ya trabajar con sensores de proximidad si lo deseo, con sensores triaxiales. Entonces, en el canal 2, por ejemplo, hay un pinout como este, en donde la tierra es el pin 1, pero en el pin 6, por ejemplo, tengo el canal 1, en el pin 8 tengo el canal 2, en el pin 4 tengo el canal 3. Entonces, si yo le conecto un cable con ese pinout, le puedo conectar un sensor triaxial en el canal 2 y puedo hacer adquisiciones triaxiales si fuese el caso. AMAC no las usa en sus adquisiciones de ruta, pero hay clientes que prefieren trabajar pues con esos ejes transversales pues para hacer más rápidas las mediciones. Eh, Puedo conectarle también sensores de proximidad, entonces puedo hacer adquisiciones de las órbitas y de los análisis rotodinámicos propios, pues que para los turbogeneradores tengo también medición de temperatura con el sensor infrarrojo y luz estroboscópica. Lo que no tengo es estetoscopio, es decir, no puedo escuchar. Cable de datos tradicional, ese mini USB, y como pueden notar acá, Baxlab de Adash, acá está trabajando pues con el colector y como pueden ver es bastante cómodo, es bastante chico y bastante bueno. Este dispositivo, estos son los modos de operación, el módulo medidor, que es básicamente vibrómetro, como la primera pantalla del vibrio, tengo valor en velocidad y global en aceleración, el FACIT o el módulo de autodiagnóstico, en donde acá respecto al vibrio se suma, digamos, una leyenda de lo que él puede estar percibiendo. Una cosa que quiero aclararles sobre este dispositivo es que este dispositivo viene multidioma, es decir, podemos colocarlo en español para quienes tengan, digamos, dificultades para las lecturas en inglés. También acá está, digamos, el referente para la adquisición que haya hecho con luz estroboscópica y arrancamos con los modos. El módulo Analyzer, que este es de los que ya se compran por separado, me permite a mí en campo configurar una medición como yo guste, es decir, si es para uno o para el total de los canales y para cada canal qué células de datos quiero poner a adquirirlo, es decir, un global en velocidad RMS, un valor en aceleración RMS, una forma de onda, un espectro, es decir, yo decido qué quiero ver en pantalla y qué quiero respaldar para descargar en mi software, ¿sí? Entonces, miren que acá sí podemos ver la forma de onda. La forma de onda es muy importante en las adquisiciones de vibración porque no solamente nos permiten determinar el estado de la máquina, sino también la calidad de la adquisición que hice. Porque una forma de onda aperiódica puede ser, digamos, malo para guardar en mi ruta o puede ser un mal posicionamiento del sensor, etcétera. El módulo ruta es el que permite descargarle toda una jerarquía que yo haya determinado desde el software DDS y con base a esa configuración irme máquina por máquina, punto por punto, realizando, digamos, esas adquisiciones de ruta. Tiene módulo balanceo, balanceo gráfico también, en el que se me dice en qué álabe particular, por ejemplo, de la máquina debo colocar las masas de prueba, inclusive tiene calculadora de masa de prueba, etcétera. Se pueden hacer balanceos de uno o dos, inclusive tiene un módulo especial ya para balanceos de turbinas, en donde puedo trabajar en más de dos planos, por ejemplo, que ya son balanceos muy especializados. Pero con este dispositivo, ustedes, por ejemplo, a nosotros, por ejemplo, nos preguntan mucho por dispositivos solamente para balancear.
porque son empresas que reparan motores y hicieron una máquina balanceadora para esos rotores. Este dispositivo podría ser ideal para esa aplicación en donde no se compren los otros módulos, solo balanceo, porque lo que les interesaría sería compensar solamente rotores. También tenemos el módulo record o de grabación, en donde yo puedo colocar uno o todos los canales al unísono a que me grabe los datos crudos, es decir, solamente la forma de onda para una tasa de muestreo altísima que yo pudiera determinarle pues a este dispositivo. Este dispositivo tiene como límite 25.600 líneas espectrales, eso quiere decir que puede hacer adquisiciones casi que a 50.000 aproximadamente muestras por segundo. Eso son mucho, eso es mucho. Eh, Se la podemos colocar en esa tasa de muestreo altísima para todo, para que yo postprocese después esa adquisición como guste. Es decir, ya de ahí determino si quiero que se le calcule globales o formas de onda, etcétera. Postprocesar eso como guste. Esto es, digamos, como un análisis especializado. Y para capturar algún chicharrón en la máquina que sea transitorio, que pase a las 3 de la mañana, que pase en algún momento del proceso que es indeterminado, etcétera. Para esos se confiere más bien como es la utilidad de estas mediciones de múltiples canales y grabaciones lentas, pues, perdón, o largas. El módulo RunUp es lo mismo que Recorder, pero ya hay que determinar cuáles van a ser las mediciones que va a colocar y le puedo determinar si es una medición cada segundo o cada delta RPM, es decir, adquiérame un dato cada que la velocidad se modifique tanto o cada que se cumpla o un cambio de velocidad o un cambio de tiempo, ¿sí? Lo que se dé primero. Y por último, y no menos importante, el módulo ultrasonido, que depende de un micrófono que se le conecta, no es para hacer análisis como, digamos, con estos micrófonos ultrasónicos que hay como tipo antena para mirar de manera inalámbrica ductería. Esto es más como para análisis ultrasónico de enrodamientos, porque esto es ultrasonido pero de contacto, ¿sí? Me da el valor global en decibeles, el factor de choque y la forma de onda de ultrasónica. Bueno, a grosso modo, estos son los datos de este hardware, tres canales ICP, tres que podría, los tres también los puedo utilizar para adquirir sensores de proceso, conversión análogo digital de 24 bits, tiene uno de 64 bits interno que es para un análisis muy especializado que se llama CMT, que es para análisis de vibraciones en rodamientos de muy baja velocidad. Esto es útil sobre todo para la industria papelera que tiene tantos rodillos de tan baja velocidad o inclusive para plantas también de vapor que trabajan con pulverizadores de carbón y los pulverizadores de carbón, como bien sabemos, también tienen reductores de velocidad que tienen salidas de 600, 500, 300 RPM en donde los rodamientos no tienen tanta energía. Entonces, con ese módulo, pues hago adquisiciones especializadas de 64 bits que se comprimen a 24, pero puedo ver yo los impactos en adquisiciones de forma de onda de 3, 4 segundos. Rango dinámico de 120 decibeles, muy buen rango dinámico. Esta es la capacidad que tiene este dispositivo de ver pequeñas vibraciones en presencia de altas vibraciones. A veces son esas pequeñas los problemas, más que los ruidos altos de la máquina. Puedo hacer adquisiciones de hasta 64 kilomuestras por segundo, por eso puedo hacer análisis ultrasónicos con este dispositivo. Las adquisiciones pueden ser para los tres canales al unísono. Pueden adquirir órbitas y cuanta gráfico matemático se imaginen pueden hacerlo con este dispositivo. Hasta 10 horas de operación de la batería, 780 gramos, etcétera. Soy un enamorado de este dispositivo, no lo puedo negar. También, para los que ya me han preguntado, con el BA3, el BA4, el BA5 Pro, puedo hacer adquisiciones con pinzas volteamperimétricas para hacer análisis de la calidad de la energía de los motores. Por ejemplo, con una pinza volteamperimétrica yo puedo coger cada una de las fases independientes del dispositivo, conectar esta pinza volteamperimétrica, que es una pinza volteamperimétrica en voltaje, milivoltios por amperio, que me la vendí a Dash. La puedo configurar el sensor en particular para el BA3, para el BA4, para el BA5 como un sensor que tiene sensibilidad en corriente, milivoltios por corriente, no por G o por milímetros por segundo, y puedo sacar el espectro basado en una pinza volteamperimétrica
para mirar, por ejemplo, esos bandeamientos de las 2 FL, de las dos veces la frecuencia de línea, y notar frecuencias de deslizamiento del motor, por ejemplo, mirar, por ejemplo, las frecuencias de las barras del rotor, o las frecuencias pues, de los pasos de polos, por ejemplo, del estator, etcétera, y con base a eso determinar problemas más como de carácter eléctrico. Esto igual lo hemos explicado en los cursos de vibración. El BA4, como les dije, lamentablemente no lo vamos a tener más comercialmente a partir de junio, pero es un dispositivo maravilloso. A diferencia del BA3, la pantalla es mucho más grande, esto facilita los diagnósticos en campo, también se pueden hacer con el BA3, pero todos sabemos que en pantallas entre más grande mejor, ¿sí? Entonces me permite hacer una muy buena visualización. Habla ya de que puede hacer adquisiciones espectrales de 3.276.800 líneas. Esto ya para mí es una exageración. Una analogía es como tener una cámara que ya me permite hacer zoom hacia los cráteres de la luna en una fotografía nocturna. Sí, maravilloso, muy bueno, pero en la mayoría de aplicaciones lo que necesitamos es coger bien los paisajes que estamos mirando y que las fotografías nocturnas no queden con mucho grano, que es como el caso del BA3 Pro, ¿sí? A grosso modo, en poder de adquisición es muy poderoso, es equiparable a un 2130, un 2140 de CSI, a un Microlog más poderoso, ¿sí? O sea, todos estos colectores se pueden dar mano a mano en habilidades técnicas con estos otros dispositivos. ¿Qué hay de nuevo viejo? Lo mismo, adquirir sensores de proximidad, triaxiales, velocímetros, acelerómetros o sensores de proceso. eh, Básicamente, pues ya tengo 4 canales al unísono más un trigger. Entonces, si voy a adquirir una turbina, si yo tengo una PCH, una turbina hidráulica Francis de, qué sé yo, 1 megavatio, que usualmente son de 2 cojinetes, o una Pelton de 2 cojinetes, puedo adquirir los 2 cojinetes al unísono. Es decir, puedo hacer un análisis rotodinámico completo de todo el arranque de la turbina hasta que llegue a la entrada de la excitatriz y las diferentes cargas, etcétera, y mirar las órbitas, los full spectrum, los análisis de fase, etcétera, ¿sí? O sea, este colector para una máquina chica me podría permitir hacer todo un análisis rotodinámico, o si tengo una turbina de vapor que, digamos, voy a hacer análisis solamente del conjunto turbina o aparte del conjunto generador, si trabajo solamente con 2 cojinetes, puedo adquirirlo todo al unísono, ¿sí? Tiene estetoscopio porque tengo entrada de audífonos y, bueno, la misma conexión también, pues, ODU, etcétera. No hay como mucha novedad, pues, respecto al otro que les he contado, más que la pantalla es más grande. Maneja los mismos módulos, Analyzer, de ruta, en que puedo sumar hasta 8.000 puntos de medición porque el dispositivo tiene más memoria, son, si no estoy mal, 12 gigas de memoria interna. Eh, entonces, si por ejemplo yo lo uso es como grupo empresarial y necesito es montar múltiples rutas de múltiples plantas que tengo, no voy a tener problemas de espacio para colocar múltiples activos, pues infinidad de activos. Eh, Tiene el módulo Lubri como novedad, que ahorita lo vamos a ver, es un módulo en donde yo puedo hacer lubricación por condición. Es decir, coloco el acelerómetro en el rodamiento para que me adquiera la vibración en media alta frecuencia. Eso me va a determinar si el rodamiento está, digamos, con golpe, pues con contacto metal-metal. Hay un chirrido entre los componentes del rodamiento y por ende el lubricante pudiera bajar ese ruido, amortiguarlo, y al amortiguarlo pues se tiene que bajar el valor global de aceleración, y de esa manera yo tengo un indicativo de que apliqué la grasa, el volumen de grasa necesario, o que lubricar efectivamente reducía el problema de mi rodamiento. Análisis de octava. Bueno, no, la verdad no lo he podido entender. Es un análisis muy de carácter como de sonido, en realidad. Son espectros con unas bandas particulares con la medida en decibeles y hablan de la presión del sonido. La verdad yo no he entendido bien y los analistas tampoco lo utilizan en mi empresa. El bump test, que es para determinar cuál es la frecuencia natural de la estructura o de la máquina que estoy midiendo, para saber cuáles son los regímenes de operación de la máquina sobre los que no debería trabajar porque se me van a sobreexcitar los niveles de vibración. Módulo ADS, que se puede comprar por aparte, que es como un análisis modal en donde hay como un 3D de la máquina que se mueve en función
real, pues a cómo se van modificando las fases del dispositivo. Ahí, digamos, va a tener, digamos, un movimiento exagerado del dispositivo, pues para mirar cómo se está moviendo la máquina de manera exagerada. Eso se los voy a exponer ahora que les muestre el demo, que voy a requerir otra media horita, nos vamos hasta las 9:30. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, tengo un turbogenerador que está monitoreado con mi monitor Bentley Nevada, quiero hacer la adquisición con mi dispositivo BA5, BA4, BA3 Pro, pues básicamente hay que adquirir esta pequeña caja de salida BNC del fabricante, en donde estos cables ya tienen organizados esos pinouts, como les expliqué ahí ahorita, de manera muy rápida, y utilizo unas T's para adquirir la forma de onda en AC o la vibración que viene de un sensor de proximidad y el valor del gap que me lo entregan DC, que es muy importante monitorearlo para saber si el sensor de proximidad está galgado de manera correcta y para obtener un importantísimo gráfico de diagnóstico en turbogeneradores o máquinas soportadas por cojinetes de Babbitt, que es el centerline, la línea de centro, que depende de la modificación del gap, que es una información en DC. Entonces, como hay que adquirir eso al unísono, entonces nos gastamos el canal 3 que adquiere los 4 canales en DC al unísono, lo mismo el canal 2 que adquiere todos los canales en AC al unísono, y ahí sí ya puedo conectar los cables directamente al monitor Bentley, al monitor Setpoint, al monitor PT2060 o al monitor que tengan asociado a su turbogenerador o a la Mac o turbocompresor o la máquina que tengan monitoreada con este tipo de dispositivos, y ya pueden hacer la adquisición al unísono de todos esos datos utilizando estos colectores de ADASH en los que pueden configurar el gráfico centerline, colocando también el tipo de cojinete y los boundaries, los límites que tienen pues esos clearance. Lo mismo para las órbitas que pueden ser filtradas a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 por, a la 10 por si gustan, o hacer la sumatoria de cualquiera de esos componentes. Como les digo, estos dispositivos matemáticamente pueden modificarse como lo necesitemos, sacar el full espectro, etcétera. Cualquier otro tipo de análisis rotodinámico especial se puede hacer con estos dispositivos. BA4 respecto al BA3 pues aumenta sus capacidades de procesamiento y que puede trabajar hasta con adquisiciones de 90 kHz, de 194.000 muestras por segundo. Eso es increíblemente grande, ¿sí? Memoria de 64 gigas, eh, hasta 16 gigas por una ruta, 1.9 gigahercios el procesador. Esto en realidad lo que dice es que lo que le pongamos a este colector lo adquiere y lo adquiere rapidito, ¿sí? A grosso modo. Acá igual las fichas de datos, en los correos que les he venido compartiendo, están todas las fichas de datos pues, de estos dispositivos, o en la página de Adash lo pueden notar. El BA5 Pro, a diferencia de su hermano, pues tiene teclado de membrana para quienes no gusten de la operación con pantalla táctil, como en algunas plantas, por ejemplo, mineras, en donde pues la operación es con guantes y con guantes a veces no operan también las pantallas táctiles, aunque este es un táctil industrial y se supone pues que también sirve para ese tipo de operación. Mm, a mí me encanta este dispositivo especialmente porque en campo, cuando uno necesita hacer un diagnóstico, facilita hacer zoom sobre los espectros y llamar más rápido las opciones que con un teclado de membrana utilizando los dedos, ¿sí? Sin embargo, si yo necesito un backup porque la pantalla táctil, digamos, no me está respondiendo bien o porque estoy muy sucio o lo que sea, pues utilizo el teclado de membrana para ello. Evidentemente la forma es más estilizada y como podemos ver de nuevo tenemos el módulo cámara para inspecciones visuales, que también lo puedo utilizar para termografía, conectándole la cámara termográfica, que es un accesorio que se vende por separado, y el módulo MCSA, que es para pruebas estáticas y dinámicas de motores. Ahora, el teclado de membrana es retroiluminado por si yo tengo que entrar en zonas con poca luz, como a veces cuando toca en las máquinas llenadoras, que las cajas reductoras están debajo de las llenadoras o debajo de las cintas transportadoras, en donde ya la luz es como chica, que toca agacharse, meterse debajo de la máquina. Para eso puede ser muy útil este teclado retroiluminado, etcétera, ¿sí? Pero al igual que el BA4 Pro, vemos los mismos 4 canales, etcétera, pero vemos es un dispositivo más estilizado.
que ya tiene el último procesador con el que está trabajando Adash y que comercialmente se quedan con este y no con el BA4, porque Adash no de manera caprichosa va a sacar comercialmente el BA4, sino que dice, es una tecnología que vengo trabajando desde hace muchos años, ya me cuesta conseguir el procesador, ya me cuesta conseguir los elementos de este dispositivo y por ende no está siendo rentable para la empresa tener este dispositivo, ¿sí? Entonces, BA5, pantalla grande y táctil, como en el 2140, por ejemplo, en el CSI 2140. Cámara incorporada, o sea, esta que vemos acá externa aquí es la cámara térmica, pero él en la parte trasera, como los celulares, tiene una cámara que, si no estoy mal, es de 8 megapíxeles, en donde yo puedo hacer estas tomas como la que vemos acá, en donde yo pudiera hacer una inspección visual, o sea, por ejemplo, un analista de ruta, pues es el que le toca irse a medir todas las máquinas. Entonces, ya que las está visitando, él es el que alcanza a ver si hay un reguero, si efectivamente, digamos, un ducto de una bomba está dándole salida al agua, tiene una fuga, o si tenemos una fuga de aceite, o si tenemos, qué sé yo, bueno, cualquier pieza suelta, etcétera, pues de una vez la registro y la hago parte del reporte de vibraciones que estoy haciendo, porque esto se me va a descargar en la misma ruta de vibración que estoy adquiriendo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá me sapea que en realidad es 5 megapíxeles la cámara, pero bueno, para efectos prácticos, esos 5 pueden ser suficientes. Tengo también ya la cámara térmica, acá él tiene como backup la cámara normal para tener, digamos, una fotografía de cómo, de lo que está viendo pues el analista en directo. Y acá a la altura de este ducto amarillo es donde se hace la adquisición termográfica, que podemos notar que esta es la zona caliente, aparentemente esa máquina está apagada y en realidad lo que se ve acá como caliente puede ser tal vez la línea de potencia del siguiente motor ahí en esta fotografía, no tengo ni idea, pero ahí está la cámara termográfica. Es una cámara termográfica sencilla de 384 por 288 píxeles, equivalente, digamos, a una Flux baja gama, pero podría ser un buen acompañante y es de costo óptimo para este dispositivo, que vuelve y juega. El mismo que hace la ruta de vibraciones, hace la adquisición de vibraciones y hace, digamos, esa medición termográfica. Entonces tendríamos la inspección visual porque quedaría con la fotografía de la máquina full color más la fotografía térmica. Entonces, digamos, cuando hacemos la ruta de vibraciones tendríamos dos pájaros de un tiro. También puedo sacar la prueba estática y dinámica de motores, que es básicamente en el trifásico de los motores, en las líneas, en las tres líneas, ya sea en el tablero de potencia o si, digamos, están disponibles o desnudas ahí en el motor, ahí puedo colocar mi pinza voltiamperimétrica y medir cada una de las líneas. Se recomienda medir las tres líneas al mismo tiempo para poder hacer un buen análisis como de la eficiencia y poder hacer el análisis de fase cruzada de las fases de esa alimentación para poder mirar calidad de la energía y poder evaluar barras rotas del rotor o anillos rotos del rotor o espiras en corto en los estatores o mirar la excentricidad del air gap o ese vacío que hay entre el rotor y el estator y la calidad de la energía, ¿sí? Este es un módulo especializado que viene con este dispositivo y que hace sus análisis especiales, pues, sin configuraciones especializadas. Uh, las capacidades relativamente similares a las del de, BA4 Pro, eh, pero bueno, podrán ya, digamos, discutirlas o revisarlas a mayor detalle con el datasheet de este dispositivo. Ya para terminar, está, digamos, para un ambiente más de carácter académico o de investigación o de laboratorio, ellos desarrollaron esta cajita que es como una tarjeta que se puede conectar por USB a un computador portátil o un computador de escritorio. Entonces, por ejemplo, para universidades o centros de enseñanza puede ser muy útil este dispositivo porque es un BA4, BA5 Pro de menor costo y que puede ser trabajado a través de la unidad virtual de Windows, es decir, a través de Windows puedes exponer la misma pantalla del BA5 del BA4, pero con la posibilidad de exponerla a través de un video bin o un televisor para una clase que se esté dictando
para una capacitación o por un análisis del laboratorio, o por ejemplo, si tenemos un laboratorio de calibración o estamos haciendo unos test en donde no tengo ningún problema en trabajar con una unidad portátil, pues con un portátil porque tengo es una mesa de trabajo, ¿sí? Este dispositivo en Colombia pues adquirido con un acelerómetro desde $12.450 aproximadamente y tiene prácticamente las mismas habilidades que el BA4 y que el BA5 Pro en cuanto a la capacidad de adquisición, solamente que el tema ya de la memoria pues ya depende de la memoria de un computador que usualmente es más grande, ¿sí? Bueno, por fin ya después de estos carretacitos les voy a mostrar los módulos tradicionales. Este es la unidad virtual. Eh, la unidad virtual se puede descargar de la página de Adash, tiene una apariencia muy similar a la del BA4, la del BA5 Pro. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo cambiar la apariencia para que se vea más como la del BA4, por ejemplo. Y acá tengo pues esos módulos de los que les hablé en el BA3 o en el BA4 Pro. Entonces, el módulo Analyzer. Acá en el módulo Analyzer yo puedo, en campo, necesito hacer una prueba, por ejemplo, en donde necesito adquirir para 4 canales de la máquina, de una bomba, por ejemplo, que sería el rodamiento 1 del motor, rodamiento 2 del motor, rodamiento 3 que está en la bomba del lado del acople, rodamiento 4 del lado de la bomba, ¿sí? Entonces genero un nuevo set que le puedo colocar, utilizando obviamente el teclado de membrana en el BA4 y digo prueba de la bomba, ¿sí? ¿Sí? Entonces entro en él y él me va a pedir qué tipo de mediciones va a hacer conmigo. Entonces voy a decir que, por ejemplo, voy a hacer una medición de la velocidad de operación y voy a adquirir un valor global para todos los canales, porque voy a trabajar con los 4 y voy a adquirir un espectro, eh, bueno, esta es una forma de onda, ¿no? Sería un espectro, por ejemplo, eh, para los 4 canales también al unísono, ¿sí? Entonces, acá pues este es un simulador en donde parto como si estuviera midiendo la parada de una caja reductora. Esto lo pueden descargar sin costo de la página de Adash, también si lo quieren probar. Y cualquiera de esas mediciones yo en Nuevo Avanzado las pude haber configurado de pe a pa, ¿sí? Sino que trabajo con las básicas porque es más rápido para este demo. Y cuando arranca la medición, trabaja con todos los canales al unísono, ¿sí? Y puedo mirar cómo cambian todos los valores globales, el valor también de la velocidad, etcétera. Entonces, en el módulo Analyzer es para hacer mediciones o análisis en vivo configurados como yo guste y solamente cuando yo decida dar stop es cuando yo paro la medición. No es como en una ruta que la ruta, si yo digo que son 4 promedios, después de 4 promedios para y guarda el dato, ¿sí? También puedo hacer zoom en cada una de las gráficas, eh, pedirle, por ejemplo, eso, que se me aumente el ancho de banda, puedo mirar cuáles son los picos espectrales más predominantes, puedo ya a este gráfico en campo, porque pues en el BA4 puedo, y en el BA5 con ese buen tamaño de pantalla puedo hacer análisis de campo, puedo pedir, por ejemplo, que me coloque, qué sé yo, que me quite la lista de los picos, que use, por ejemplo, un cursor armónico, que porque quiero hacer un análisis con armónicos, entonces acá voy cambiando la 1X del cursor, por ejemplo, etc. ¿Sí? Se puede hacer de todo en campo con esto, pues es como lo que les quiero explicar. Esta es una adquisición, por ejemplo, con el módulo Analyzer, que es para hacer un análisis en vivo de lo que yo quiera, ¿sí? Y guardarlo. El módulo ruta es que ya, por ejemplo, después de haber adquirido con el DDS generado una jerarquía, ya tengo todas las máquinas que voy a medir, por ejemplo, y qué sé yo, por ejemplo, esta es la que ya quiero medir, le doy OK y me dice cuáles son los puntos que están configurados, por ejemplo, un horizontal que corresponde al lado libre del motor, le digo que voy a hacer la medición y él ya me hace la adquisición de esos 4 canales al unísono. Miren que aproximadamente le tomó 4 segundos y me adquirió valor global para ese canal en velocidad RMS, valor en aceleración RMS, forma de onda en velocidad, forma de onda en aceleración que está filtrada de 1000 a 6400 hercios, porque
así fue como lo decidimos en esta planta en la que trabajé a finales del año pasado. Eh, un espectro en velocidad, un espectro en aceleración y el espectro envolvente también que puede ser adquirido con este dispositivo. Miren lo rápido que fue adquirir todo esto. Entonces sigo, por ejemplo, en esa ruta, ya pongo mi sensor en mi segundo canal y miren, en 4 segundos adquirí todo esto al unísono que ya puedo descargar. Acá puedo mirar, por ejemplo, la tendencia de este dispositivo, como nada más pude hacer una adquisición en campo, puedo mirar qué fue lo que adquirí. Voy a mirar a ver si tengo una con historia, voy a probar de pronto con esta. Y miren que, por ejemplo, si tengo una con historia, puedo irme en el pasado con mi ruta. Como tengo pantalla grande, puedo hacerlo también con el BA3, puedo verificar cómo fue el comportamiento de la vibración antes. Miren que a medida que voy cambiando este cursor de tendencia, que lo puedo también maximizar, a medida que voy cambiando, miren que la vibración tendió a reducirse en el tiempo, ¿sí? Entonces, puedo ver que, por ejemplo, para esta máquina el nivel de vibración estuvo más alto antes, ¿sí? Y mirar cómo fue cambiando, pues, digamos, en el tiempo, pues, este tema. Bueno, entre muchas otras cosas, puedo dejar notas, se pueden hacer muchas cosas muy bacanas, pues, con este colector. El módulo RunUp, como les había explicado, es como el módulo Analyzer también, pero acá yo puedo, cada cierto tiempo, él me va haciendo una adquisición acá, por ejemplo, cada segundo o según cambio de velocidad, ¿sí? Entonces, a la hora de yo guardar, por ejemplo, este proyecto y le pido, por ejemplo, que me exponga, a ver, aquí vuelvo y lo abro, que me exponga la tendencia, él miren que ya me va a pedir cuál tendencia, de cuál medición multicanal que me has hecho en el pasado, ¿sí? En donde yo adquirí ya múltiples puntos en el tiempo en una sola medición. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una medición en continuo. Entonces, para mirar, por ejemplo, cambios que pueda estar teniendo el proceso cuando cambio de producto o cada que cambio de flujo o cada que cambio de velocidad, cómo afecta eso a la máquina o, por ejemplo, si es un horno, por ejemplo, el gradiente térmico a medida que se va calentando la máquina, cómo va cambiando entonces su respuesta, ¿sí? El módulo recorder es lo mismo, básicamente yo defino en la grabación cuántas muestras por segundo necesito que tenga cada una de esas formas de onda, por cuántos canales lo voy a hacer y él me adquiere las crudas. Estas crudas me las llevo para el módulo RunUp y puedo pedir lo que quiera, el global, el ya lo he dicho mil veces. Un balanceo, pues es bastante simple, pues yo defino balanceo ventilador, ¿sí? Pues le coloco nombre al proyecto y cuando arranca el proyecto me pide varios datos. ¿Cuántos planos quiero trabajar? ¿Uno o dos planos? Voy a trabajarlo a dos planos. Quiero que, por ejemplo, una imagen, porque, bueno, este rotor es así, o es de... No, digamos que es un ventilador centrífugo, pues con el ventilador en voladizo, ¿sí? Entonces, que lo estoy viendo hacia la izquierda, que la rotación es en contra de las manecillas del reloj, que voy a trabajar con los dos sensores al tiempo, que voy a trabajar removiendo masas de prueba, ¿sí? Eh, Acá puedo decirle, bueno, que por ejemplo mi ventilador de 15 aspas y él me lo dibuja en función de las aspas que le haya colocado, etcétera, ¿sí? Ya puedo configurar de todo y ahí ya al arrancar las mediciones de vibración por cada punto, él me dice cuál quedó siendo la amplitud 1x, la fase y la velocidad de operación sobre la que estoy trabajando. Ya después me va a pedir datos como la masa de prueba y cómo van cambiando los resultados que puedo ir cambiando entre pantallas para ir evaluando los resultados que me va dando del balanceo. Módulo FACIT es para un autodiagnóstico, me muestra un espectro de vibración y la probabilidad de que, por ejemplo, sea, en este caso, una falla de rodamiento, bearing failure found, por ejemplo, dice acá. Ya lo he explicado un poquitín, el módulo estetoscopio que es para decidir el ruido, de qué canal lo quiero escuchar, si el canal 1, del 2, del 3 o del 4, dependiendo de donde tenga yo el acelerómetro puesto. El módulo Lubri, que esto es para el tema de lubricación basado por condición. Entonces pongo el acelerómetro directamente sobre el rodamiento
y si el rodamiento está con problemas de lubricación, pues me va a exhibir un nivel de aceleración alto y se me va a mostrar en rojo, pero a medida de que vaya engrasando, por ejemplo, va a ir bajando de manera paulatina el nivel de vibración. La idea es engrasar hasta que logre el verde. Si después de engrasar un rato no obtengo el resultado, pues ya estoy sobre lubricando y entonces es mejor dejarlo así y tal vez programar el cambio del rodamiento, etcétera, ¿sí? Pueden ver un video de Lubri en internet, buscan en YouTube Lubri y van a encontrar un video de la aplicación por parte de Adash. El análisis de octava, como les había dicho, es más como de carácter de sonido. La verdad, yo no lo entiendo muy bien, entonces no voy a aplicar esfuerzos en intentar explicarlo. Bueno, el bump test es básicamente para hacer pruebas para verificar la resonancia de un dispositivo. Acá te dice inicialmente que cuántos golpes quieres darle para determinar cuando, o sea, se necesita un martillo y se necesita un acelerómetro puesto sobre la pieza. Él al principio te pide cuántos, pues que le des un golpe para determinar a cuánto se sube el nivel global de vibración y de ahí determinar cuándo frenar el espectro. Ya después cuando haces las adquisiciones, él te muestra espectros de este tipo, en donde ya, por ejemplo, esta frecuencia y esta frecuencia, por ejemplo, son las dos frecuencias predominantes de esa estructura para hacer el análisis bump test. Adash sacó hace poquito fue la semana pasada, un firmware para el BA4 y el BA5 Pro gratuito, y creo que para el BA3 Pro también que tiene bump, no me acuerdo si el BA3 tiene bump test también, creo que no, o sí. A ver, yo pasteleo por acá. No, el BA3 no tiene bump test, pero se puede hacer a través del módulo Analyzer, no hay ningún problema. ¿Sí? El caso es que una máquina cuando está en operación, se le puede hacer bump test siempre y cuando pueda hacer resta del espectro de la operación. Es decir, cuando la máquina está en operación, hay frecuencias espectrales como la velocidad del eje, las frecuencias de falla de rodamientos o las frecuencias forzadas de los álabes que van a estar siempre disponibles esas frecuencias, pero necesitamos saber solo cuáles son las de la estructura. Entonces, en función de la velocidad de operación de la máquina y esos armónicos que puede calcular el sistema, él tiene la capacidad de restar, lea esos espectros del bump test, las frecuencias propias de la operación de la máquina, y en ese sentido te permite hacer bump test con máquina en operación. Es decir, poder determinar las frecuencias de operación mientras el equipo está ¿cómo es que se llama? Pues trabajando, ¿sí? Acá por último me va a sacar un error porque no hay sensor de ultrasonido, pero es básicamente el nivel y el factor de choque y eso. A grosso modo, porque ya digamos el tiempo de televisión es corto y ya se me acabó, son digamos como las opciones que tienen como con el dispositivo. Esto es equivalente en el BA5 Pro, todo lo que les acabo de mostrar es igual en este otro dispositivo, ¿sí? Acá el módulo run-up, acá por ejemplo tan el arranque de la bomba de condensado, todo se ve muy parecido, ¿sí? Listo. Entonces, acá ahora sí les voy a mostrar por fin el software de DDS rápidamente. Acá pues me está pidiendo cuál es la licencia con la que quiero trabajar, pues no tengo la USB en este momento conectada. Si le doy cancelar, trabajo con la licencia gratuita del módulo DDS que se me actualizó el 13 de enero del 2021. Cuando ustedes descarguen la base de datos gratuita de Internet o cuando instalen por primera vez el dispositivo, la gratuita, les va a mostrar algo parecido a esto. A mí me gusta trabajarlo sin iconos. Pero, por ejemplo, acá muestra cuáles son las células de datos que yo puedo utilizar trabajando con Vibrio o con un BA3 Pro si solamente le compro el módulo de ruta y no compro la licencia, por ejemplo, de software. Entonces, maravilloso del DDS, pues que yo puedo generar rutas de vibración bastante rápido. Por ejemplo, aquí añado un ítem que sea, qué sé yo, planta 1, por ejemplo, que esa planta tiene una zona ventiladores, por decir alguna cosa, que esa zona de ventiladores tiene, qué sé yo, vamos a colocar 3 ventiladores, ventilador 1, ¿sí? Y digo que es una máquina, ¿sí? Que es una máquina que tiene niveles ISO
10.816, que es flexible y que el ST niveles ISO 10816 y que la velocidad de operación va a ser 1800 RPM, por decir alguna cosa, ¿sí? Entonces, de ahí debajo voy a agregar puntos de medición, por ejemplo, voy a agregar 2 puntos de medición, por ejemplo, rodamiento 1, y a este punto de medición le voy a colocar ya las células de datos del Vibrio. Por ejemplo, acá voy a colocar solamente un valor global en velocidad de RMS y un valor global en velocidad, ¿sí? Le doy, no, control C, escojo el rodamiento, listo, y ahí me quedo ya con esas 2 células de datos. ¿Cómo las creo desde cero rápidamente? Digo que, por ejemplo, a crear una forma de onda, entonces una time waveform, le digo que es de 1 segundo esta forma de onda y digo que es una forma de onda. Aquí ya tengo las 3 células de datos. Acá, por ejemplo, para el valor global le voy a determinar de nuevo los límites que van a ser según la norma ISO, o como usuario puedo decir que no, que a partir de 1 milímetro sobre segundo y 5 milímetros sobre segundo ya empiezan los niveles a verse ásperos, por decir alguna cosa, ¿sí? También le puedo asociar acá rodamientos, perdona, esto es al punto, por ejemplo, va la máquina, entonces, por decir alguna cosa, ¿sí? Ok, listo. Entonces, acá, digamos, sí, lo único que tengo que hacer es copiar ese rodamiento acá dentro de esa misma máquina y ya tengo 2 puntos de medición acá parametrizados, ¿sí? Y ya, por ejemplo, simplemente es copiar la máquina acá en la zona de ventiladores y tengo el segundo ventilador y lo mismo si fueran 4 ventiladores, vuelvo y copio y salen más ventiladores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es bastante rápido y bastante intuitivo, entre comillas, realizar pues una parametrización de una planta, ¿sí? Ahora, cuando termino de hacer esa ruta, por ejemplo, de la planta 1, que le puedo meter, digamos, la zona bombas, puede ser una copia de zona ventiladores, zona bombas, por ejemplo. No, si les gustan los iconos, les colocan los iconos, por ejemplo, para, pues, si les queda más fácil notarlo así. Entonces ya, digamos, quiero cargar la ruta de planta 1, me voy a ruta y en ruta arrastro la planta 1 y le digo, no sé, esto va a ser ruta de prueba analistas, ¿sí? Le puedo colocar el nombre que yo quiera, llamo, por ejemplo, mi colector BA3, por decir alguna cosa, que no lo tengo conectado en este momento, uno le da a conectar y él le muestra todas las rutas que él tiene cargadas adentro y le dice, no, pues yo te voy a cargar esta también, que se llama prueba de ruta analistas, y ya después se le da clic a Send al dispositivo y el dispositivo le envía. Estos botones de import y export es, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 3 analistas de la planta y un solo colector, y 2 de esos analistas por pandemia trabajan desde el apartamento, desde la casa. Entonces, siendo así, por ejemplo, yo, el analista de campo, para no tener que llevar el colector hasta el apartamento de ellos para poder descargar la ruta, puedo utilizar un software que se llama Root Downloader o descargador de ruta de Adash, en donde a ese Root Downloader se le descarga la ruta y él genera un archivo .ndb, pues un archivo X, que lo puedo mandar por correo, que es solamente los datos de la última ruta que yo adquirí, y se lo mando por correo a mis compañeros. Ellos van a obtener un archivo de este tipo, un .ndb, como el que ven acá, ¿sí? Y ya simplemente lo cargan y le dan importar y el archivo pues ya les sincroniza dentro de la base de datos lo que adquirieron sin necesidad de estarse pasando bases de datos grandotas. Bueno, por ejemplo, que a la hora de analizar qué tenemos, por ejemplo, o qué opciones nos muestra, por ejemplo, el dispositivo. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de defectos. Si yo, por ejemplo, me paro sobre un punto de medición, si yo tengo el modo preview, yo puedo previsualizar todas las células de datos. Por ejemplo, acá tiene la tendencia, cómo cambia en velocidad RMS. Si, por ejemplo, a esta tendencia le colocáramos límites, yo le voy a colocar según, bueno, le voy a colocar estos, qué sé yo, 1, 4, y qué sé yo, 7, ¿sí? Acá miramos ya entonces cómo el sistema ya me pinta los umbrales, que si me parecen muy horribles de esa forma, pues los puedo colocar en forma de líneas, y como son de usuario, puedo estarlos modificando en esta posición. Eh,
O puedo, por ejemplo, modificar este umbral acá, etcétera, en vivo, ¿sí? Lo mismo para la velocidad pico. Acá puedo sacar anotaciones, por ejemplo, dando doble clic, diciendo, ojo con esta novedad, por decir alguna cosa, ¿sí? Esto me es muy útil, por ejemplo, ya para cuando haga el reporte. Acá le puedo dar exportar o copiar al portapapeles para a la hora de utilizar alguna herramienta de ofimática, yo pueda copiarla y rápidamente seguir con mi reporte, por decir alguna cosa, o subirlo al PowerMe o a cualquier otra plataforma. Le puedo pedir, no sé, etiquetas como eh, esta que es los picos más grandes, o le puedo pedir las de rodamiento, siempre y cuando el rodamiento esté de aquí asociado. Por ejemplo, acá en Birim ya sí me lo muestra, que aquí ya le asociaron un rodamiento, que se puede ver acá, por ejemplo, las frecuencias de falla de rodamiento acá, gracias a, pues, a que fueron configuradas para este punto. Eh, por ejemplo, a ver, yo miro a ver si este tiene múltiples espectros. No, este no tiene. A ver, este espectro. Ok. Por ejemplo, tengo múltiples formas de ver los gráficos. Acá un gráfico de espectro tradicional, pero yo le puedo decir al sistema que quiero ver el último, el espectro más joven, el que tomé hace más tiempo, versus el último espectro que tomé, ¿sí? Y le doy que quiero verlos apilados, ¿sí? Entonces puedo comparar un espectro viejo respecto a uno nuevo, o puedo seleccionar, qué sé yo, otros puntos intermedios y verificar más espectros al unísono que responden al zoom, o los puedo ver en cascada, o los puedo ver en espectrograma, que este sí es más difícil de usar. Acá, por ejemplo, amplitud más tendencia, que esto me parece súper chévere. Por ejemplo, miren en esta banda de acá entre 50 y 100 Hz, acá vemos que esta es el valor global del espectro que pudiera mirar a la luz de una tendencia, ¿sí? Y estar cambiando en el tiempo ese espectro, por ejemplo, con base a esta tendencia. Y mirar, por ejemplo, esta banda espectral, qué tan grande o qué tan chica fue en el tiempo. Entonces, por ejemplo, me voy acá a delta máximo, a este cursor, para que me diga durante esta banda cómo se comportaron los globales en el tiempo. Y miren que es una banda que sí tuvo un crecimiento en el tiempo, pero que respecto a la energía total de vibraciones no fue predominante en esta zona del tiempo. ¿Sí? Miren que inclusive fue más grande aquí que acá, etcétera, ¿sí? Esto es, por ejemplo, para análisis de múltiples espectros en una zona o banda espectral en donde nos interesa saber si creció, por ejemplo, los armónicos de una caja reductora, o los armónicos o bandeamientos de un rodamiento en una zona pues, de los 500 o los 6400 Hz sin necesidad de mirar todos sus espectros, etcétera, ¿sí? Amplitud, fase, tiempo, el ACMT, que es el módulo para detección de fallos en rodamientos a muy baja velocidad. Miren que esto es una adquisición de 4 segundos de forma de onda, y solamente en el segundo 2 expuso este rodamiento, esta condición en donde ya sabemos de que hay una muesca en ese rodamiento. Eh, bueno, entre otras múltiples elementos pues, que tenemos acá, en realidad acá me puedo extender mucho, mucho tiempo a hablarles de este software. Acá, por ejemplo, puedo sacar un módulo autodiagnóstico para mirar, por ejemplo, para este espectro, eh, perdón, para esta ruta, este elemento de la ruta, cuáles fueron los límites. Puedo ver órbitas, no sé, o sea, hay muchas cosas en que en realidad ya se me acabó el tiempo. Me gustaría...